También, aquí les traigo otro versus que prometía ser, en el que participarán dos personajes, específicamente dos superhéroes, de los más poderosos que puedan haber, Saitama, el calvo con capa que derrota a demonios de un solo puñetazo, versus, Superman, el hombre de acero, defensor del planeta Tierra. Les aviso que la versión de Superman que usaré será el de los nuevos 52, y sé que muchos se preguntarán por qué. Pues, además de ser la versión actual de Superman, también es de las más completas e ideales para hacer versus, ya que esta encarnación es mucho más poderosa que el Superman post-crisis, y no es para nada incoherente como el Superman pre-crisis. Definitivamente este es el Superman base más completo, cuando lo revises sabrán por qué. Y con respecto a Saitama, la versión que usaré de él será el del manga de Murata, es decir, la remasterización. No mencionaré para nada el webcómic original, porque no lo he leído, y este toma un rumbo diferente en la historia. Ya aclarado esto, empecemos de una vez. Primero veamos al genial Saitama, protagonista del anime y manga One Punch Man. Anteriormente, Saitama era una persona promedio con una vida muy típica y aburrida, cuando él desde niño había querido ser un superhéroe que derrotara villanos y monstruos de un solo puñetazo. Cuando se le presentó la oportunidad de salvar la vida de un niño ante un cangrejo mutante nudista, Saitama no lo dudó ni un segundo, y acabó con el monstruo, demostrando que siempre había tenido un potencial oculto en su interior. Desde ese entonces, Saitama se dispuso a entrenar de manera seria, 100 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas, y recorrer 100 kilómetros, todos los días sin excepción. Obvio que el entrenamiento resultaría mortal para cualquier persona normal, pero Saitama jamás se rindió, a pesar de todas las dificultades que podía tener. Después de unos años, por tanto entrenar, Saitama había perdido su cabello, pero se volvió absurdamente fuerte, como si un dios habitara en su cuerpo. Este sería el inicio de la historia de Saitama como superhéroe, un ser prácticamente imbatible. Bien, ahora veremos sus capacidades, pero antes es mi obligación aclarar muchas cosas con respecto al poder de Saitama, y la verdad es que hay mucha ignorancia en cuanto a este tema, incluso he visto a payasos ridículos que comparan a Saitama con seres universales como Superboy Prime. Bueno, contestaré las dudas que algunos deben tener. ¿Por qué haces un versus con Saitama si este no ha demostrado su máximo potencial? El manga ya va más de 80 capítulos, y en ninguno de ellos se ve a Saitama usar siquiera la mitad de su poder, y probablemente nunca lo haga, así que es mejor hablar de él ahora o nunca. Sin mencionar que en los capítulos más recientes del manga se enfocan a otros personajes en vez de Saitama. No puedes hacer versus con Saitama porque él es un personaje parodia y el chiste es que él se joda a cualquier personaje con un solo golpe. Error, personajes parodia son más como los de las caricaturas, o animes que están dedicados 100% a la comedia, y ninguno de esos casos es el de One Punch Man. La gente debe entender que el objetivo y premisa en esta serie, no es sobre un personaje que derrota a todos de un golpe, sino el hecho de que Saitama, un personaje prácticamente imbatible, encuentre un desafío, una pelea que lo divierta y le haga usar todo su poder. Bajo esos conceptos, Saitama no es un personaje paródico, que el anime adapte conceptos bizarros de superhéroes americanos no lo vuelve carente de sentido o lógica. Y aun si tomamos en cuenta el disque hecho de que Saitama pueda derrotar a cualquier personaje de un golpe, cosa que no es del todo cierto, no puedes aplicar esa lógica para todos los universos ficticios y mucho menos para los versus. La sobrevaloración que le dan a este personaje es tal, que hasta se inventan cosas con tal de hacerlo ver invencible, como la supuesta entrevista fantasma en la que el autor mencionó que un golpe de Saitama podía destruir medio universo y no sé qué más mamadas, en fin, esta disque afirmación la he visto en varios videos y foros, y cuando pido pruebas al respecto, jamás me las dan y sacan puras excusas rebuscadas, por lo que ese hecho no puede ser más que un simple rumor, y si me equivoco, pues muéstrenme las pruebas. En fin, creo que estoy alargando mucho esto, así que prosigamos revisando las verdaderas capacidades de Saitama. Su fuerza debe ser su aspecto primordial, Saitama definitivamente es el ser más fuerte de su mundo, y ha demostrado varias hazañas que lo comprueban, incluso se menciona que Saitama posee una energía interna imposible de medir debido a lo vasta que es. En el universo de One Punch Man hay seres con una gran fuerza, desde superhumanos que pueden levantar varias toneladas, hasta alienígenas que pueden cargar estructuras de decenas de miles de toneladas, y Saitama es infinitamente superior a todos estos, mediante Power Scaling su fuerza rondaría entre las varias millones de toneladas. Pero en donde más se luce, es con la fuerza de choque de sus golpes y ataques, por algo es el One Punch Man.
Saitama se enfrentó a la encarnación de la naturaleza, el cual podía destruir ciudades fácilmente y aguantar el poder de sus propios ataques, y adivinen qué, Saitama lo mató de un golpe a pesar de su resistencia. Asimismo, también pudo redireccionar con su patada una bala cuyo impacto podía provocar la destrucción de una ciudad entera, proezas físicas sencillas para este calvo. Otra hazaña fue cuando destruyó un meteorito enorme que iba a destruir múltiples ciudades, y recordemos que las ciudades en el mundo de One Punch Man son más como estados o países medianos. Fácilmente ese meteoro pesaba millones de toneladas, pero también hay que tomar en cuenta la fuerza con la que iba cayendo, el impacto iba a provocar una destrucción de proporciones colosales. Las simples ondas que provocan los saltos de Saitama son capaces de abollar severamente la luna, y eso que ni siquiera quería dañarla. Su mayor hazaña fue la siguiente, en su combate contra el emperador del universo, Lord Boros, un alienígena que era una amenaza de nivel planetario, este utilizó como movimiento final contra Saitama, su cañón de energía especial, el cual iba a destruir toda la superficie de la Tierra, ocasionando como consecuencia la destrucción del mismo planeta. La cosa es que Saitama pudo bloquear ese ataque con su magistral puño, ocasionando sin querer un corte en toda la atmósfera del planeta. Imaginen la fuerza que se necesita para hacer eso de manera casual. Esto ocasionó la derrota de Boros, quien antes de morir expresó que Saitama se estuvo conteniendo todo el tiempo mientras combatían, y eso se notaba. Incluso capítulos después, Saitama vuelve a recalcar que en su pelea con Boros, él solo estaba jugando con su oponente. Esas serían sus hazañas más impresionantes de fuerza, pero la realidad es que el autor Yusuke Murata ha expresado en varias ocasiones a través de portadas y dibujos ocasionales, que Saitama puede destruir satélites y planetas fácilmente, eso también tiene mucha relevancia. Bien, la verdad es que Saitama pudo hacer todo lo que mencioné con prácticamente el mínimo esfuerzo, yo diría que con sus simples golpes normales podría hacer estallar planetas como si nada. Con respecto a su resistencia, Saitama posee una virtual invulnerabilidad, pues parece ser inmune a todo tipo de daño. Él ha resistido los golpes de un gigante, los cuales fueron capaces de destruir toda una ciudad como consecuencia, y Saitama se levantó como si nada y mató al gigante de un solo golpe. También resistió ser mandado desde la Tierra, a estrellarse con la luna y abollarla, sin sufrir daños notables. Su mayor hazaña de resistencia fue aguantar los golpes de Boros en su modo meteórico, en el cual cada ataque suyo equivalía al impacto de un meteorito. Saitama pudo soportar múltiples impactos que equivalían a la fuerza de un meteoro sin ningún problema, aunque obviamente estos ataques no causaban tanta destrucción porque estaban dirigidos a nuestro calvo, y no al ambiente. Cabe destacar que varias habilidades especiales son inútiles frente a él, por ejemplo, Saitama se enfrentó al psíquico más poderoso del universo, siervo de Lord Boros, y sus ataques telequinéticos no le afectaron en lo más mínimo, y al final el pobre fue otra víctima del calvo sanguinario, pero también debemos recordar que Saitama se entrenó tanto física como mentalmente. Aunque Saitama sí tiene una desventaja en este aspecto, y es que como hasta ahora nada ni nadie ha logrado causarle un daño real, suele bajar la guardia, tiene una actitud despreocupada, y hasta hay ocasiones en las que él deja que lo golpeen con todo, provocando que ataques débiles en comparación a él puedan derribarlo o mandarlo lejos, aunque no lo dañan realmente. En cuanto a velocidad, Saitama ha demostrado ser mucho más rápido que los velocistas de su universo, como Sonic, un ninja que se movía a una velocidad hipersónica, y cuando se enfrentó contra Saitama, quedó humillado por completo. También es por mucho superior a Lightning Max, un superhéroe que podía dar únicamente patadas a la velocidad del relámpago, cercano a la velocidad de la luz. También demostró tener una velocidad increíble en su pelea contra Boros, les explicaré, este último mandó a Saitama hasta la luna en un instante utilizando un rayo de energía, eso quiere decir que estos rayos van a la velocidad de la luz. Y bueno, Saitama no solo volvió de la luna hasta la Tierra de un solo salto, sino que también pudo reaccionar al instante ante el cañón de energía de Boros, el cual obviamente superaba la velocidad lumínica por lo anterior dicho, eso quiere decir que Saitama supera la velocidad luz con creces tanto en combate como reacción en su mínimo. Nuestro calvo preferido es muy creativo al utilizar su velocidad, incluso puede crear varias imágenes residuales de él mismo, que producen una onda de choque que golpea a su oponente de manera violenta, aunque nada realmente perjudicial. Bien, finalmente veamos sus debilidades. Pues en realidad lo que mencionaré no son debilidades en sí, solo desventajas y defectos.
En primera, el estilo de combate de Saitama es muy improvisado, él no sabe técnicas especiales ni artes marciales, solo se vale de pura fuerza bruta, aunque sí que tiene experiencia, pues a lo largo de toda su carrera como héroe, se enfrentó a monstruos de toda clase, desde criaturas mutadas, hasta entidades de la naturaleza, por lo que sí tiene un conocimiento aceptable en ese aspecto. Otra desventaja es que posiblemente Saitama no puede sobrevivir sin oxígeno, es decir, a la larga moriría en ambientes como el espacio exterior, aunque esto está en duda, pues el mismo Calvo no sabía si necesitaba respirar o no. La verdad yo diría que sí podría morir en el espacio, pues por mucho que haya entrenado, sigue siendo un humano, y eso tiene sus desventajas. Sea cual sea el caso, Saitama puede resistir temperaturas extremas por lo que se vio. Algo que es obligatorio resaltar, es que Saitama pudo realizar todas las hazañas que mencioné con mínimo esfuerzo, solo es cuestión de imaginar el poder monstruoso que debe poseer usando su 100%. Bien, ahora es turno de revisar a Superman. Como ya todos sabrán, Clark Kent, Kal-El, o como quieran llamarle, es un kryptoniano que había sido mandado al planeta Tierra, vivió su infancia en una granja, técnicamente un dios entre simples humanos. Debido a las características de su raza, Clark era capaz de absorber la energía solar que lo rodeaba, por lo que a lo largo de toda su infancia había demostrado tener grandes superpoderes, hasta su juventud, en donde sabía que su destino era proteger a las personas indefensas de todos los males que puedan haber, apoyar al débil, y oponerse ante los fuertes. Poco a poco fue creciendo y adquiriendo experiencia, hasta convertirse definitivamente en Superman, protector de la humanidad, uno de los seres más poderosos que haya pisado la Tierra. Bueno, los poderes de Superman provienen mayormente del Sol, incluso es capaz de permanecer en el corazón de una estrella, pero esta versión en específico demostró que puede valerse perfectamente sin energía solar. Entre los poderes de Superman se encuentra su monstruosa fuerza sobrehumana, siendo un rival para los seres más fuertes del universo. Él ha sido capaz de, por ejemplo, detener con extrema facilidad el mundo de guerra, una nave tan grande como un continente que se iba a estrellar y destruir el planeta. Superman también ha levantado un peso equivalente al del planeta Tierra por 5 días seguidos, y eso que estaba privado de luz solar, y tampoco estaba en su máximo potencial, es decir, esa tarea era relativamente fácil para el hombre de acero. Sin embargo, para contener la nave de Brainiac, la cual era cientos de veces más grande que la Tierra, Superman necesitó la ayuda del detective marciano, únicamente de ese modo pudieron soportar las trillones y trillones de toneladas de presión, aunque hay que recalcar que en ese momento Superman no estaba a su 100%. Con respecto a su potencia de golpe, Superman fue capaz de destruir el equivalente a un kryptoniano, los cuales poseen una resistencia por mucho mayor a la planetaria. Esto demuestra que Superman no es como cualquiera de su raza, él es superior. Si lo desea, puede mandar a individuos hacia el espacio exterior de un puñetazo, esta es una gran ventaja en una pelea. Las ondas de choque provocadas por sus golpes básicos, eran capaces de abollar severamente la luna, y tan solo bastó un solo golpe suyo para causar un temblor de escala planetaria, y eso que se estaba conteniendo demasiado. Superman debe ser capaz de destruir planetas con sus golpes básicos, y eso que no es todo su potencial. Hablando de su resistencia, Superman posee una invulnerabilidad leve, siendo capaz de aguantar perfectamente ataques devastadores si se lo propone, únicamente los más fuertes son capaces de hacerle frente, y eso que sigue siendo un rival formidable. Ha resistido desde explosiones planetarias, el golpe de un kryptoniano destruye planetas, que los sacó de la atmósfera terrestre hasta estrellarse violentamente, golpes del monstruo Doomsday, el cual podía quebrar planetas con sus puños, entre demás hazañas de escala planetaria. Su mayor hazaña fue permanecer en un agujero negro por un tiempo, algo impresionante tomando en cuenta que los agujeros negros son capaces de consumir estrellas enteras. Posteriormente, saldría de aquel hoyo negro para regresar a la Tierra victorioso. Aunque al igual que Saitama, Superman tiene una desventaja en este aspecto, y es que su resistencia no es constante, es decir, él puede ser inamovible si se prepara para recibir un impacto, pero si lo agarran desprevenido, ataques inferiores a él pueden afectarlo y hasta dañarlo, y eso pasa muchas veces en sus cómics. Con respecto a su velocidad, a diferencia de otras versiones, el Superman New 52 ha demostrado ser muy veloz tanto en combate como en desplazamiento. Al inicio, Superman solo superaba la velocidad sónica, pero con el tiempo fue progresando en grande. Superman supera con creces la velocidad de la luz volando, siendo capaz de viajar desde Plutón hasta la Tierra, todo instantáneamente.
El hombre de acero es capaz de dar embestidas a la velocidad del sonido, aprovechando la confusión y distracción de sus rivales. Peleando ha demostrado incluso vencer a un velocista que rivalizaba con un Flash contenido. Básicamente Superman estaba reaccionando a una velocidad hipersónica. Sus mayores hazañas fueron pelear y reaccionar a la velocidad del relámpago en varias ocasiones. Así es, por fin tenemos a un Superman que no es una tortuga peleando. Especulando podría decir que Superman puede llegar a alcanzar la velocidad de la luz en combate esforzándose, pero aún así no se compara a tipos como Flash. Bien, pasemos a ver sus habilidades especiales. Superman no solo combate a los villanos usando su fuerza, es mucho más que eso. Él posee una técnica especial llamada puño de masa infinita. Sí, se lo copió de Flash. Consiste en combinar su fuerza con su gran velocidad de desplazamiento, para embestir a su oponente y mandarlo hasta el espacio. Él utiliza esta técnica únicamente en combates contra villanos, como Doomsday, al empujarlo desde la Tierra hasta Venus en un instante. Después está su clásico aliento congelante, con el cual puede inmovilizar a sus oponentes de manera efectiva. También puede congelar estructuras, hasta ciudades enteras si lo desea. Luego tenemos a su visión calorífica, la cual puede viajar a la velocidad de la luz afirmado por él mismo, aunque su poder destructivo apenas llega a ser continental, pues fue incapaz de destruir la nave de Brainiac. La ventaja que posee es que si lo desea, puede hacer que su visión tenga la misma temperatura que la del Sol, pero generalmente suele tener una mucho menor, para evitar matar a sus oponentes. Y bien, su habilidad más reciente, la super llamarada. Consiste en que Superman libera toda la energía solar almacenada en sus células en forma de una explosión de energía, quizás con el mismo rango que una bomba nuclear y con la temperatura equivalente a la del Sol. La desventaja es que realizada la técnica, Superman pierde sus poderes por algunas horas, quedando vulnerable, por lo que este sería su movimiento final. Otro aspecto destacable es la vasta experiencia en combate que posee Superman. Él ha peleado con monstruos de toda clase, detuvo a toda la Liga de la Justicia de un solo puñetazo, partió en dos al inmortal monstruo Doomsday, una proeza inimaginable para otros Supermanes, y también se ha enfrentado a destructores y conquistadores de mundos como Mongul o Darkseid. Esto compensa su clara falta de técnica en batalla, y sí, sé muy bien que Superman tuvo clases de pelea con Wonder Woman, pero él no aplica estos estilos en un combate real, y eso está más que comprobado. Hablando de conocimientos, Superman posee un intelecto sobrehumano, siendo capaz de resolver problemas críticos o analizar a sus oponentes de manera delicada. Y finalmente, hablando de sus debilidades, están la conocida kriptonita, y la exposición a los soles rojos, aspectos que no se podrían usar en contra de Superman en un combate casual. Ya revisados ambos personajes, veamos quién tendría una mayor probabilidad de ganar en un combate. En cuanto a fuerza física, ambos personajes serían capaces de destruir planetas con sus simples golpes básicos. Son de los seres más fuertes que puedan haber, pero yo diría que Saitama es superior en este aspecto, pues él prácticamente ha realizado las mismas hazañas que Superman pero con un esfuerzo mucho menor. En resistencia yo diría que gana Superman, porque Saitama no ha demostrado tantas hazañas de durabilidad, mucho menos proezas impresionantes como estar en un agujero negro y permanecer vivo. Superman podría resistir perfectamente los golpes normales de Saitama sin muchos problemas, eso sí se prepara para recibir el impacto, porque si Saitama lo agarra por sorpresa, definitivamente le provocará un daño considerable al hombre de acero. Aunque eso sí, ambos tienen desventajas en este aspecto, la actitud despreocupada de Saitama, y lo fácil que es sorprender a Superman. En velocidad Saitama gana indiscutiblemente, él supera la velocidad de la luz en combate y reacción, mientras que Superman solo ha demostrado superar la velocidad del relámpago, aunque con altas posibilidades de superar la velocidad luz. Aún así, Superman sigue perdiendo porque su velocidad de combate no es constante como la de Saitama. En cuanto a inteligencia, Superman es superior, y con diferencia. Él posee un intelecto sobrehumano, técnica de combate aceptable, también es un estratega de campo, y tiene años y años de experiencia en combate, pues fue Superman desde su juventud, mientras que Saitama solo tiene 3 años de experiencia siendo un superhéroe. Y finalmente, en cuanto a habilidades especiales, Superman vuelve a ganar. Mientras que Saitama no tiene habilidades especiales, Superman posee todo un arsenal de ellas, bastante efectivas para neutralizar a toda clase de enemigos poderosos.
Bueno, ya visto eso, veamos quién sería el ganador en una pelea. Veremos dos escenarios, una pelea con la personalidad de los personajes activa, y otra con sus personalidades apagadas, con el único objetivo de matar a su oponente a toda costa. En una batalla amistosa por así decirlo, el ganador es Saitama. Supongamos que ambos superhéroes pelean por diversión o entrenamiento, por fin Saitama encontraría un oponente que no salga derrotado de un golpe. Los golpes de ambos con estruendos sónicos abundarían, causarían mucha destrucción al terreno de batalla. Probablemente, al inicio Superman llevaría la ventaja, pues él está más acostumbrado a lidiar con oponentes formidables en batallas largas, y aprovecharía la actitud despreocupada de Saitama para acertarle unos buenos golpes y hasta provocarle daño. Obviamente Saitama no utiliza todo su poder de golpe, a él le gusta disfrutar un combate lo más que pueda. Saitama se daría cuenta de lo muy poderoso que es Superman, y decidiría pelear con él de manera seria, usando su verdadero poder. Saitama podría dominar a Superman utilizando su gran velocidad en forma de clones, y golpearlo múltiples veces con sus ataques serios. Definitivamente Superman no saldría para nada bien parado de esos movimientos. Rápidamente la pelea estaría a favor de Saitama, pues con su velocidad también podría sorprender a Superman y ocasionarle daños aún mayores. Quizás Superman se enfurecería, por lo que sus poderes aumentarían y decidiría usar sus habilidades como su visión de calor o aliento congelante para derrotar a Saitama, pero resultaría inefectivo, ya que Saitama, además de poder resistir temperaturas extremas, tampoco se dejaría atrapar por Superman a estas alturas. Pronto Superman quedaría agobiado por tantos impactos recibidos, e incapaz de igualar la velocidad de Saitama, no podría acertarle tantos golpes, al final él caería ante sus pies de un golpe final, completamente derrotado e inconsciente. Saitama gana, estando satisfecho por encontrar un rival verdaderamente digno de él. Ahora veamos cómo sería una pelea a muerte, se sorprenderán por el resultado. El One Punch Man y el Hombre de Acero se encuentran, con el objetivo de asesinarse mutuamente, sin importar qué. Mientras que el único recurso que Saitama posee son sus puños, Superman tiene varias alternativas. En primera, al tener como propósito asesinar, lo haría de una manera seria y concentrada, estando al 100%. Podría hacerle muchas cosas al pobre calvo, desde usar su veloz y eficaz puño de masa infinita para sacarlo de la atmósfera hasta el espacio, y recordemos que Saitama no puede permanecer sin oxígeno eternamente. También podría usar su visión calorífica, pero esta vez con la temperatura del sol. Estoy consciente de que Saitama puede soportar temperaturas extremas, pero el calor del sol, eso es demasiado para cualquier superhumano, únicamente los seres que tengan la anatomía indicada podrían soportarlo, como por ejemplo, los mismos kryptonianos. O el caso menos probable, que Superman decida acabar con Saitama de manera asegurada usando su super llamarada, con la misma temperatura del sol, y con un gran rango. Recordemos que Saitama no tiene tan buena velocidad de desplazamiento, por lo que es improbable que logre escapar. En cualquiera de esas trampas, hay pocas probabilidades de que Saitama sobreviva. De hecho, con estas técnicas Superman es capaz de derrotar a individuos mucho más poderosos que él. Superman gana en una pelea a muerte. Bueno amigos, esa sería mi opinión sobre cómo resultaría diversas batallas entre estos dos personajes. Si te gustó el video, no dudes en suscribirte, comentar y puntuar. Y si eres un fanboy que cree que Saitama le gana hasta a los seres omnipotentes, pues jódete. Gracias y hasta la próxima.